Ok. Ya. Buenos días, compañeros, doctores, ayudantes presentes. El día de hoy nos toca el tema de urgencia neurológica en pediatría. Bueno, aquí está la tabla de contenido. Vamos a comenzar con las convulsiones febriles como primer tema. ¿Qué es una convulsión febril? Se refiere a un evento de convulsión que está en la infancia de la niña y que generalmente ocurre entre los 6 y los 5 años, que está asociado a fiebre, pero que no tiene algún síntoma de alguna infección intracraneal o alguna causa definida. Convulsiones febriles también son el trastorno neurológico más común de bebés y niños pequeños. El 2 a 4% de los menores de 5 años van a presentar una convulsión febril con una incidencia máxima entre los 12 y los 18 meses. Y también hay un ligero predominio el masculino con una proporción estimada de 1.6 a 1. También dejar claro que la definición de convulsión febril tiene que excluir también que antes hayan sufrido alguna otra convulsión previa que no sea de tipo febril. ¿Qué factores de riesgo vamos a encontrar para los niños que hacen cuadros de convulsiones febriles? Primero, como dije en la diapositiva anterior, no dejar de lado la edad, ya que es un fenómeno dependiente de esta. Y también tener en cuenta que según la edad, la vulnerabilidad del sistema nervioso está en desarrollo y va a ir cambiando constantemente, además de una susceptibilidad genética, ya que en familiares de primer grado que sufrieron convulsiones febriles, el día 20% también lo van a sufrir. También no dejar de lado la fiebre, ya que la altura máxima de fiebre puede ser el principal determinante de riesgo de las convulsiones febriles. Infecciones, por ejemplo, el virus del herpes humano 6 y la influenza, que parecen representar un mayor riesgo. Algunas inmunizaciones, como las vacunas difteria, texoide tetánico, testosterona, pero el riesgo absoluto es muy pequeño, además de otros factores de riesgo como la exposición prenatal a nicotina o la insuficiencia de hierro. Además que estos niños tienen mayor incidencia de rinitis alérgica. ¿Qué característica clínica vamos a ver? Como dije anteriormente, entre 6 meses y 5 años, y la máxima incidencia entre los 12 y los 18 meses. Esto puede presentarse el primer día de enfermedad o en algunos casos en la primera manifestación de que el niño está enfermo. Y la fiebre con mayor frecuencia está alrededor de los 39 grados, pero aproximadamente el 25% del evento ocurre entre los 38 y los 39 grados. Dejar claro que el aumento de temperatura rápida es el estímulo que más aumenta la incidencia de convulsiones febriles. O sea, mientras mayor sea la temperatura, no mientras más, por ejemplo, si tenemos 36 grados y sube a 38, eso es menor estímulo de que si está en 38 y sube a 39. ¿Cómo vamos a clasificar las convulsiones febriles? En dos tipos principalmente, las simples, que son convulsiones generalizadas, duran menos de 15 minutos, no se repiten en un periodo de 24 horas y tienen una duración aproximada de 3 a 4 minutos. El tipo más común es tónico clónico generalizado, pero igual nos vamos a encontrar con tipos atónicos y tónicos. Los valores iniciales, además posictales, después de una convulsión febril, vuelven rápidamente a la normalidad. Y en el grupo de complejas tenemos un inicio que es focal, prolongado y recurrente dentro de las 24 horas. Son menos frecuentes y aproximadamente el 20% de todos los cuadros van a ser de tipo complejos. Igual dejar claro, aquí cuando hablé de la fase posictal, ¿cómo vamos a ver cuando un niño está en fase posictal? Cuando ya tiene los ojos cerrados, está tranquilo, la respiración vuelve a parámetros normales y generalmente los niños pueden estar confusos, agitados o con algo de somnolencia. Bueno, tenemos igual el estado epiléptico febril, que son convulsiones continuas o intermitentes, pero sin recuperación entre cada episodio, que duran 30 minutos o más. En un estudio de cohorte prospectivo se describió las características que tenían estos episodios. Por ejemplo, tenían una duración media de 68 minutos, eran convulsivas, continuas 52%, intermitentes 48%, en 2/3 fueron parciales, en un tercio eran febriles, el 76% de los niños la primera causa, y el 32% tenía infección por el virus del herpes humano 6B,
y la mediana de la temperatura máxima fue de 39,4 grados Celsius. ¿Qué otros diagnósticos diferenciales vamos a tener? Primero los escalofríos, pero ¿cómo los vamos a diferenciar? Que estos son movimientos oscilatorios rítmicos que son finos y son alrededor de la articulación y generalmente no afectan a los músculos faciales o respiratorios y son principalmente bilaterales y no tienen el compromiso de conciencia característico de una convulsión. También tener en mente infecciones del sistema nervioso central si tenemos la clínica característica de un meningismo, y también tener en mente epilepsias genéticas con convulsiones febriles si hay historia familiar. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico es principalmente clínico y basado en estos 5 parámetros que voy a hablar ahora, ya que la convulsión tiene que estar asociada a una temperatura elevada, superior a 38 grados. El menor tiene que tener una edad entre 6 meses y menor a 5 años. No tiene que tener antecedentes de convulsiones febriles previas, ausencia o infección del sistema nervioso central, o ausencia de alguna alteración metabólica que pueda producir las convulsiones. Bueno, en el examen físico, primero muy importante la anamnesis, saber cómo fue el periodo, cuánto duró el periodo convulsivo, la presencia o no de características focales, y la historia debe incluir, por ejemplo, vacunaciones, antecedentes personales familiares de convulsiones, y antecedentes de patologías subyacentes, ya sea neurológica o de retraso en el desarrollo. Al examen físico, no dejar de lado la valoración de los signos vitales, cómo está el estado de conciencia, si tiene o no signos de meningismo, cómo está la fontanela, el tono muscular, si tiene movimiento espontáneo o no. Ya cualquiera de estos signos va a provocar una consideración de una etiología alternativa a la convulsión febril. Podemos encontrar signos vitales que están anormales, los hallazgos físicos que hablé anteriormente, y ver alguna otra lesión en el examen físico más específico, y que nos puede ayudar a identificar una etiología que la mayor veces y frecuencia es viral. Bueno, en las pruebas complementarias, primero la neuroimagen no se requiere, ya sea un escáner o una resonancia en convulsiones febriles. Tampoco el electroencefalograma es de rutina, sobre todo en un niño que tiene una convulsión febril simple. Ya podemos entrar a pensar en pedir una cuando vemos que el estado posictal no es el que esperamos en una convulsión del niño, y las pruebas genéticas tampoco se recomiendan de rutina, incluso en aquellos que tienen una historia familiar positiva. Por ejemplo, en una neuroimagen podemos entrar a pensar en pedir una cuando ya el examen neurológico constantemente está alterado, o ya pensamos en signos de hipertensión endocrinal. Podemos entrar a pedir alguna de estas pruebas complementarias. En pruebas más diagnósticas, pedir o no una punción lumbar, según la evidencia es innecesaria pedir mientras el niño tiene un buen aspecto y mientras haya volvido al basal correspondiente después de la convulsión febril. ¿Cuándo podemos pensar en pedir una punción lumbar? Cuando tiene signos o síntomas meningios, algunas características que nos haga pensar en alguna infección del sistema nervioso, cuando entre los 6 y 12 meses el estado de vacunación deficiente o no sabemos cómo está el estado de vacunación del pequeño, considerar igual cuando está tomando antibióticos porque puede enmascarar la clínica, convulsiones febriles igual que se presentan después del segundo día de la enfermedad previa que tiene el niño, según la historia, y cuando podemos estar preocupados por una infección del sistema nervioso central. Igual dejar claro que, por ejemplo, el 25% de los niños que tienen meningitis van a tener una convulsión inicial. Entonces, eso nos hace pensar que probablemente tenemos que pedir una punción lumbar, pero igual hay que ver toda la otra clínica, como dije anteriormente, si tiene otros signos de meningio, porque casi todos van a tener otro síntoma que no haga hacer la diferencia entre una convulsión febril y una meningitis. Otros laboratorios que podemos tomar son un hemograma completo, medir los electrolitos, azúcar en sangre, calcio, nitrógeno ureico, aunque son de bajo rendimiento cuando son crisis simples. ¿Cuál va a ser el tratamiento de una convulsión febril? Bueno, la mayoría van a llegar al servicio de urgencia una vez que haya terminado el cuadro, cuando evaluamos por primera vez al niño, así que
hay que tener claro la anamnesis, como dije anteriormente, preguntar cómo fue el cuadro, cuánto duró, para que hagamos nuestra clasificación entre simple o compleja. En tales casos, cuando llega el niño y no tiene una crisis, las benzodiazepinas no son necesarias. La fiebre debe tratarse sintomáticamente con antipiréticos, y en caso de que haya una crisis presente, vamos a utilizar ya sea diazepam o lorazepam. Luego, cuando hablemos de estatus epilépticos, vamos a hacer las comparaciones entre los medicamentos para que les quede más claro. Y en estado febriles, estatus epilépticos febriles, igual, si no responden a las benzodiazepinas, vamos a tener que seguir con la segunda línea, que ya sea fenitoína, valproato, ese tipo de medicamentos anticonvulsivantes no diazepínicos, que igual vamos a hablar posteriormente. Bueno, ¿cómo vamos a ver si vamos a dejar al niño con alta o lo vamos a ingresar? Bueno, dejar claro que las convulsiones febriles simples no requieren ingreso hospitalario y los niños pueden ser dados de alta de manera segura en el hogar. Pero ya si tenemos convulsiones que son más focales o prolongadas, hay que dejar al menos en observación más prolongada al niño. Tener en cuenta que el retorno a la línea de base ocurre típicamente en los 5 minutos. Ya que dije que aproximadamente los cuadros duraban entre 3 y 4 minutos. En un estudio prospectivo de 228 pacientes, la probabilidad acumulada de recurrencia fue 9% en 6 horas, 13% en 12 horas y 16% en 24 horas. ¿Qué vamos a tener en cuenta para igual dar alta a nuestro paciente? Que vamos a tener confianza en los padres de que va a haber un seguimiento adecuado del paciente en el ámbito ambulatorio, el nivel de comodidad o de acceso a la salud que pueden tener los padres y la gravedad de enfermedades subyacentes que pueden haber, por ejemplo, estados de deshidratación o que no haya tolerancia a la vía oral. En convulsiones febriles recurrentes, su tasa es aproximadamente del 30-35%. Y si 50-65% en los menores de un año es el momento de la primera convulsión. Y hasta en un 20% de los niños mayores. ¿Qué factores de riesgo vamos a tener? Que haya una edad temprana al inicio, antecedentes de convulsión en familiar de primer grado, baja fiebre cuando llegan a urgencias, una breve duración entre el inicio de la fiebre y la convulsión. Y otros factores menores son desarrollo anormal antes de la primera convulsión, antecedentes de convulsiones febriles de los padres hermanos, recurrencia de convulsiones dentro de la misma enfermedad y el número de enfermedades febriles posteriores. Si presenta ya al menos 4 de estos factores de riesgo, su riesgo de tener convulsiones febriles recurrentes es 70% versus el 20% de los que tienen 4 o menos factores de riesgo. Ya, hablando de los anticonvulsivantes, como dije anteriormente, no se recomienda su terapia continua ni intermitente para los niños que tienen convulsiones febriles simples. Los antipiréticos se utilizan en el tratamiento en el momento de la enfermedad febril, ya que puede aliviar el malestar y reducir la recurrencia durante el mismo episodio, pero no parece afectar la tasa de recurrencia en episodios febriles posteriores. O sea, no nos sirve para prevenir que el niño va a sufrir las convulsiones febriles. En un ensayo que se reclutó a 400 niños que acudieron al hospital y se le asignó acetaminofén o sin tratamiento antipirético. La tasa de recurrencia de convulsiones febriles durante el mismo episodio de fiebre fue menor en el grupo que se les dio el acetaminofén rectal en comparación al grupo asignado a ningún antipirético, de 9 versus 24%, pero no parece afectar la tasa de recurrencia en convulsiones febriles en episodios posteriores como comenté anteriormente. ¿Cómo es el pronóstico? El pronóstico para los niños con convulsiones febriles es favorable y el aumento de riesgo se va a explicar por enfermedades subyacentes anteriores que tenga el niño o epilepsias posteriores que puede presentar. Bueno, vamos al segundo tema, el estatus epiléptico. ¿Cómo vamos a definir estatus epiléptico? Tradicionalmente se define como una crisis convulsiva que persiste por un tiempo prolongado, se dice que son 30 minutos, pero la mayoría cesa entre los 5 y los 10 minutos. O distintas crisis que se repiten, de modo que no exista recuperación completa entre los mismos. La Liga Internacional contra la Epilepsia revisó la definición de estatus epiléptico en el año 2015
Y nos dice lo siguiente, que hay una condición resultante de los mecanismos responsables que son responsables de la terminación de las convulsiones o del inicio que conducen a convulsiones anormalmente prolongadas. O sea, después del T1, que vemos aquí que en esta figura, el T1, que es muy probable que continúe la actividad convulsiva. Y una afección que puede tener consecuencias a largo plazo después del T2. Es posible que produzca un daño neuronal, ya los mecanismos de compensación sistémicos van a empezar a fallar y ya debería controlarse como un estado epiléptico refractario. ¿Cómo vamos a clasificarlo? Temporalmente lo podemos clasificar como un estado epiléptico precoz entre los 5 y los 10 minutos, un estado epiléptico establecido entre 10 y 30 minutos y un estado epiléptico refractario 30 a 60 minutos. Ya vamos a considerar un estado epiléptico maligno cuando hayamos pasado ya al menos 3 medidas de medicamentos y no hay respuesta a ninguno de ellos. ¿Cuál es la fisiopatología del estado epiléptico? Va a haber un fallo entre los mecanismos que limitan la propagación y la recurrencia de las convulsiones. Ya sabemos que el glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio y el GABA el principal inhibidor en el cerebro. Entonces, en una fase aguda del estado epiléptico, aún es sensible a los agonistas GABA, como aún podemos utilizar las benzodiazepinas, ya que tras 5 minutos del estado epiléptico comienza a gastarse y a disminuir el número y función de los receptores GABA, y al mismo momento hay una expresión aumentada de los receptores de glutamato en las membranas neuronales, lo cual en cierta parte este punto nos orienta por qué hay resistencia a antibióticos luego de aproximadamente entre 5 y 10 minutos. Y las convulsiones igual prolongadas inducen a receptores NMDA a moverse desde el interior de la célula a los sitios de la pared celular extrasináptica, aumentando la excitabilidad neuronal. Y finalmente nos conduce a la necrosis y apoptosis celular observada celularmente ya en los pacientes con estado epiléptico. En la incidencia y epidemiología estimada es 17 a 23 casos por 100.000 pacientes. Es principalmente una complicación de una enfermedad aguda como encefalitis, o puede ocurrir como una manifestación de la epilepsia. La mayor incidencia es el primer año de vida y la etiología más común es la febril. Y aproximadamente un 60% están saludables antes del primer episodio del estado epiléptico. Bueno, aquí tenemos las principales etiologías. Tenemos febril, sintomático agudo, ya sea por infecciones agudas que afectan el sistema nervioso central, sintomático remoto, ya sea por malformaciones, suspensiones de medicamentos, hipoglicemia, sintomático remoto con recipitante agudo, encefalopatías progresivas o idiopáticas en un 15%. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo del estado epiléptico? El primero es una epilepsia preexistente, ya que el 15% de los niños tendrá al menos un episodio anterior de estado epiléptico. Y el estado epiléptico se produce como la primera manifestación de la epilepsia en el 12%. Alteraciones focales en el electroencefalograma, enfermedades neurológicas subyacentes, enfermedad estado epiléptico como primera convulsión, como dije anteriormente, y convulsiones focales con generalización secundaria. ¿Cuáles van a ser estos cambios sistémicos ya cuando en la primera etapa del T1 y T2? Primero vamos a tener una hipoxemia, que va a ser el resultado de la ventilación, el aumento del consumo de oxígeno, o por salivación excesiva y secreciones traqueobronquiales. También vamos a tener acidemia, donde va a haber acidosis láctica y acidosis respiratoria, que frecuentemente acompañan al estado epiléptico. La glucosa en un principio se puede elevar debido a la liberación de catecolamina y descarga simpática, sin embargo, si ya es más prolongado, puede resultar en hipoglicemia por las demandas metabólicas, la presión arterial, frecuencia cardíaca y aumento de la presión venosa central y el inicio del cuadro. También por esta liberación masiva de catecolamina y descarga simpática, puede haber un incremento de la presión intracraneana. Y también se pueden encontrar por el estrés del sistema glóbulos rojos periféricos elevados en el 60%, y igual en un estudio se ve que el 13% tenía plasticidad del líquido cefalorraquídeo, que no era causada por meningitis o encefalitis. ¿Cuál es la mortalidad?
La mortalidad principalmente está asociada con afecciones subyacentes o complicaciones anteriores que puede tener el niño, y en países de alto ingreso osciló entre un 2,7 y un 5,2%. Secuelas neurológicas posteriores incluían, ya hablando de la morbilidad, en déficit motores focales, retraso mental, trastorno del comportamiento y epilepsia crónica posterior. El riesgo de tener futuras convulsiones es alto cuando es el primer episodio de convulsión del niño, hasta 50% en 2 informes. Otros factores para recurrencia tenemos etiología sintomática remota, electroencefalograma normal, convulsiones durante el sueño, antecedentes de convulsiones febriles y déficits posictales focales. ¿Qué vamos a considerar cuando llega un paciente con estatus epiléptico? Si anteriormente, o sea, a través de la historia clínica, si tuvo un episodio previo de estatus epiléptico, y saber qué medicamento se manejó esa vez para detener las convulsiones. Y así sabemos ya que el paciente es sensible a ese medicamento y tener una respuesta más rápida. También tener que ver los antecedentes del paciente, si tiene epilepsia o no, y si ha omitido su medicación, saber, por ejemplo, si tiene vómitos que están alterando la absorción del medicamento, así que tener muy claro eso. También algunos efectos paradójicos que no se conocen bien los medicamentos subyacentes de los mismos anticonvulsivantes que pueden desencadenar paradójicamente el estatus epiléptico. Hacer bien una historia sobre medicamentos de venta libre o algunos tóxicos, sustancias ilícitas, preparaciones de hierbas que pueden precipitar las convulsiones. Igual, tener en cuenta vías alternativas, por ejemplo, midazolam bucal, intranasal, diazepam rectal, fosfenitoína, benzodiazepina intramusculares, y en caso de que ya tengamos, por ejemplo, 3 minutos en que no tengamos un acceso, o sea, 1 minuto venoso, podemos igual intentar la vía intraósea, donde se pueden utilizar todas las benzodiazepinas y la fenitoína. La evaluación rápida del paciente con convulsiones motores generalizadas es una evaluación inicial, primero el ABC del trauma, asegurar la vía aérea, tomar las vías periféricas y evaluar el estado respiratorio y circulatorio del paciente. Un monitoreo constante de los signos vitales, de frecuencia cardíaca, presión arterial, oximetría del pulso, y estabilizarlo si encontramos alguna anomalía, ya sea en la vía aérea o algo en los intercambios de gases. Y si el paciente está febril, administrar antipiréticos. ¿Qué estudio de laboratorio vamos a tener? Vamos a tomar el glucosa plasmática, hemoglucotest, electrolitos plasmáticos, calcio, magnesio, gasometría arterial y pH, hemograma completa, toxicidad de orina y sangre, niveles séricos de fármaco anticonvulsivo, si es que tiene el historial de que tiene medicamentos que tiene que tomar con regularidad, y además obtener hemocultivo y punción lumbar si uno tiene la sospecha de una infección sistémica o del sistema nervioso central, pero no hay datos suficientes para respaldar estas pruebas de rutina. Los estudios metabólicos para los errores congénitos del metabolismo deben considerarse si hay otro indicador subjetivo, y la neuroimagen se difiere hasta que el paciente está más estable. En imágenes tenemos la neuroimagen, como dijimos, que es esencial cuando es la primera presentación de epilepsia, así como en los niños cuya recuperación del estatus epiléptico no sigue el curso esperado. Como dije anteriormente, tiene que ser cuando el paciente está estable. La resonancia magnética igual tiene un rendimiento superior, pero está menos disponible. Y el electroencefalograma se tiene que tener de urgencia cuando hay incertidumbre respecto a la presencia de este estatus epiléptico, y si no se puede obtener urgente, se debe hacer evaluar la actividad tan pronto como sea posible, cuando se detiene la convulsión, idealmente dentro de 1 o 2 horas. Los estudios de niños críticamente enfermos se someten a un monitoreo continuo de electroencefalograma, indican que están en el 30-40% de las grabaciones están presentes las convulsiones electrográficas, pero sin acompañamiento clínico. El tratamiento, en la primera línea van a ser las benzodiazepinas. Tenemos el lorazepam, 0,1 miligramos kilogramo. Hay que darlo durante 1 minuto de forma lenta, y su efecto tiene que ser evaluado entre 5 y 10 minutos.
También tenemos el diazepam, 0,2 miligramos por kilogramo endovenoso con una dosis máxima de 8 miligramos. Y si las convulsiones continúan después de nuestra evaluación a los 5 minutos, se puede dar otra dosis. Ya en segunda terapia tenemos los medicamentos anticonvulsivos no benzodiazepina, que los vamos a dar cuando continúan durante 10 minutos después de 2 inyecciones de benzodiazepina, y está indicado estos medicamentos de acción prolongada. Ahora tenemos la fenitoína, fosfenitoína, levetiracetam, levalproato, que son opciones razonables para este contexto. Ya cuando las convulsiones son continuas, hay que entrar a pensar en una tercera línea, que tenemos preparaciones de infusiones ya continuas de midazolam, propofol, pentobarbital, que deben ocurrir simultáneamente cuando ya estamos terminando la segunda dosis de terapia anticonvulsiva. Bueno, entrando más al detalle, la benzodiazepina, la más utilizada en endovenosa son el lorazepam y el diazepam. En un ensayo para ver su eficacia en un multicéntrico en el que 273 niños fueron asignados aleatoriamente con lorazepam y diazepam, la medida de resultados fue el cese en 10 minutos sin recurrencia en 30 minutos. Se determinó que el 72,9% de los tratados con lorazepam y el 72,1% de los con diazepam terminaron exitosamente este estado convulsivo. Y no hubo diferencia en la tasa de ventilación asistida para pacientes tratados con lorazepam versus diazepam. Y los pacientes tratados con lorazepam tenían la única diferencia es que eran más probabilidades de ser sedados, de un 67 versus un 50%. Y tenían más tiempo para regresar al estado mental basal. Sí, entonces, no hay diferencia para terminar exitosamente el estado epiléptico entre el lorazepam y el diazepam. Pero igual, dejar en claro que el diazepam, por ejemplo, en kit de emergencia, a veces muchos entornos es su primera elección, ya que es más estable en forma líquida y mientras más tiempo lo tenemos guardado. Entonces, por eso en la mayoría de los lugares es la primera opción. También no dejar de lado que el midazolam intramuscular puede ser una opción, y tanto el lorazepam como el diazepam rectal. Los medicamentos anticonvulsivos, tenemos los medicamentos que se pueden cargar por vía intravenosa, como la fosfenitoína, el valproato, el levetiracetam y también eso. Y la fenitoína. Fosfenitoína, para que sepan, es el profármaco de la fenitoína. Y son tenían efectos igualmente efectivos y altas tasas similares de efectos adversos. En un ensayo que se incluyó a 384 niños con estado epiléptico, se le asignaron aleatoriamente estos medicamentos y el cese del estado epiléptico y mejora el nivel de conciencia a los 60 minutos. ¿Sí? Se logró en el levetiracetam en un 47%, fosfenitoína 45% y valproato del 46%. Entonces no tenemos diferencias clínicas en utilizar cualquiera de estos tres medicamentos de segunda línea de medicamentos anticonvulsivos. En la recuperación post-ictal de nuestro paciente, las dos razones para que sea tardía es la sedación por los medicamentos que estamos entregando al niño y que las convulsiones no convulsivas aún están en curso. Y esto va a ser indiferenciable clínicamente, solamente lo vamos a ver con el electroencefalograma. Y respuesta dentro de 20-30 minutos después de las convulsiones generalizadas. Y el monitoreo cercano es crítico durante todo este periodo. En una evaluación secundaria ya vamos a repetir un examen neurológico buscando hallazgos ya de complicaciones o pistas sobre etiologías subyacentes que pudo haber desencadenado este estado epiléptico y obtener la neuroimagen cuando su primera presentación, así como en los que el cuadro no es el esperado. Y obtener una punción lumbar si es que no hay, si hay evidencia de infección sistémica o del sistema nervioso central. Que hablando ya de las convulsiones refractarias, son las que persisten durante 30 minutos y después de que se instituye la medida inicial. Requiere ya de una tercera terapia farmacológica adicional. Generalmente son disfunción continua. Aquí tenemos el midazolam,
que es el mayor utilizado según un estudio prospectivo de 54 niños que se sometieron a infusión continua, ya que el 78% lo tomó como agente de primera línea en este cuadro. También tenemos el pentobarbital, se administra en infusión inicial en bolo, y el propofol, que es un anestésico intravenoso de inicio rápido y de acción corta, que a menudo se usa para procedimientos electivos en niños. Bueno, aquí tenemos una tabla resumen de UpToDate que nos dice el tiempo que ha pasado, qué debemos hacer. Inicialmente, tomar los signos vitales, ver la temperatura del paciente, si tiene una obstrucción, hipoxemia, obtener los exámenes basales primarios que indiqué anteriormente, ver si tiene algunos signos y síntomas de infección del sistema nervioso central, evaluar si tiene síntomas de episodios de trauma y darle el soporte respecto a lo que vamos encontrando. Y la primera línea de las benzodiazepinas, ya si pasa en los 5 minutos y no para la convulsión, tenemos que dar la segunda dosis, y ya si continúa, pasar a la segunda línea, o ya después de un estado epiléptico refractario, ya pasar a la tercera terapia de las infusiones continuas. Y aquí es lo mismo, pero en colorcitos para los que les gusten más. Entrando al TEC, el tercer cuadro que vamos a revisar en esta presentación, se define como el traumatismo craneoencefálico, cualquier alteración física o funcional producida por las fuerzas mecánicas que actúan en el encéfalo o algunas de sus cubiertas. Constituye el motivo más frecuente de consulta de urgencia. Infantil, obviamente. Aunque en su mayoría no lleva consecuencias graves, pero supone la primera causa de muerte y discapacidad en niños mayores de 1 año en los países desarrollados. Vista, como dije anteriormente, y afecta a 180 por 100.000 niños. Tiene una distribución bimodal en los menores de 2 años, y en la pubertad existe otro pico por las actividades de riesgo que los jóvenes, ya sea accidentes, actividades deportivas, etc. Y los varones tienen más frecuencia, especialmente desde los 4 años de edad. Las caídas son el motivo etiológico más frecuente, aunque no hay que dejar de lado los accidentes de tránsito, que no ocupan el primer lugar, pero sus lesiones son graves y a veces hay fallecimiento. Y tampoco no dejar de sospechar de maltratos que pueden ser potencialmente graves y que afectan con mayor frecuencia a los menores de 2 años. ¿Cómo vamos a clasificar el traumatismo encefalocraniano? Primeramente tenemos lesión encefálica que puede ser difusa focal, indemnidad meningia, un proceso abierto o cerrado, los tipos de fracturas, ya sean fracturas de base de cráneo, de la bóveda craneal, y compromiso neurológico según la escala de Glasgow, que es la clasificación al final que nos va a dar mayor relevancia clínica para el manejo posterior. En la fisiopatología vamos a tener dos cuadros principalmente. La lesión primaria, que va a ser el trauma directo sobre el cerebro. Se produce en el momento del impacto a consecuencia de un traumatismo directo sobre el cerebro, donde las fuerzas de aceleración y desaceleración van a afectar la sustancia blanca. Vamos a encontrar laceraciones, contusiones cerebrales, disrupciones vasculares y neuronales. Y dejar claro que es difícil modificar estas lesiones por intervenciones terapéuticas. Ya hablando de lesiones secundarias, son resultados de una cascada de respuestas bioquímicas a consecuencia de las lesiones primarias y metabólicas de la lesión directa, como estaba diciendo, y que empeoran mientras desarrolla hipoxia, hipotensión, o ambas, y finalmente nos puede llevar a un daño y una muerte neuronal. A nivel sistémico, haber alteraciones que comprometen aún más la perfusión cerebral, como hipotensión, hipoxemia, hipercapnia o anemia, y a diferencia del primario es potencialmente tratable, y en su mayoría hay que llegar antes, que son anticipables estas lesiones. Bueno, las características clínicas pueden ser muchas, desde leve hasta grave, pero principalmente van a consultar con una alteración de conciencia, donde inmediata al traumatismo. Esto es muy frecuente y se ha demostrado que el factor de riesgo tenemos que tener un corte de 5 minutos. Ver cómo están los signos neurológicos, que pueden ser muy variables, como vamos a ver posteriormente,
en el examen neurológico que hay que realizar, y tener monitoreo constante de los signos vitales, ya que en momentos iniciales pueden haber alteraciones transitorias, ya sea de frecuencia cardíaca o tensión arterial, y que tienden a normalizar en un corto espacio de tiempo cuando no es algo que sea grave. O el diagnóstico y valoración. Uy, perdón. Diagnóstico y valoración. Ya, la anamnesis es importante tener los antecedentes del paciente, los familiares, eh, acompañantes, información respecto a las características del cuadro, cómo fue el traumatismo, y ver si tiene energía alta del cuadro, ya sean como accidentes de vehículo en motor, con muerte y eyección de un paciente, atropello ya sea a pie o bicicleta sin casco, o caídas de alturas de mayor a 0,9 metros en los menores de 2 años o 1,5 metros en los mayores de 2 años, o fuerte impacto con objeto. Hacer la exploración inicial, el ABC del trauma, evaluar los signos vitales, son medidas imprescindibles ante pacientes que sospechamos de traumatismo y que constituye un buen indicador de función del tronco cerebral. Ya en un examen neurológico vamos a ver el nivel de conciencia, que vamos a ver posteriormente a través de la escala de Glasgow, ver la simetría de reactividad pupilar en el inicio de la revisión neurológica, ver los párpados si cierran ante estímulos, pensando en integridad del mesencéfalo, evaluando los distintos reflejos pupilares, los fondos de ojo, dejar claro que un fondo de ojo normal no nos va a descartar hipertensión endocrinal, ya que el papiledema puede tardar hasta 24 a 48 horas, y si hay presencia de hemorragia retiniana, pueden ser sugestivas de maltrato infantil. Hay que tener en claro cuál es. Y la fuerza muscular la podemos evaluar durante la valoración motora de la escala de Glasgow. También posteriormente ver en una evaluación secundaria, cuando tengamos más tiempo y esté estable el paciente, los pares craneares, reflejos del tronco encefálico, reflejos tendíneos o asimetrías que pueden haber en el examen físico. Bueno, aquí tenemos la escala de Glasgow, que es adaptada a la edad pediátrica, donde tenemos apertura ocular, evaluamos la apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. Y según la edad que tenga el niño y la respuesta que nos vamos a encontrar, vamos a clasificarlo en leve, moderado y grave. En leve tenemos mayor a 13 puntos, en moderado de 9 a menor a 13, y ya de igual o menor a 8 vamos a considerarlo grave. Y dependiendo obviamente del estado en que esté, la mortalidad va a ser distinta porcentualmente hablando. Ya el examen secundario, cuando el paciente es más estable, tener más claro los síntomas y signos que pueden estar establecidos, ya sean pérdida de conciencia, vómitos proyectivos, crisis convulsivas, fracturas, otorragia de hemotímpano. En el examen de cabeza, ver las fracturas de base de cráneo que podemos encontrar, ya sea el signo de Battle, ojos de mapache, otorrinolicurrea, otorragia de hemotímpano, parálisis facial. Además, pensando que es un trauma, no vamos a dejar de lado pensar en lesiones cervicales, abdominales, torácicas o de alguno de los miembros superiores o inferiores. En pruebas complementarias se evidenció que la radiografía simple de cráneo es la que está más a disposición en todos los lados, pero la posibilidad de lesión intracraneal no vamos a ver con exactitud si está afectado. Entonces, últimamente se ha desaconsejado la utilización sistemática de radiografía craneal y se admite en algunas situaciones clínicas. Por ejemplo, algunos pacientes dicen, algunos autores dicen para mantener la relación con los padres de confianza y ese tipo. El ATC es el examen de referencia, pero no obstante esta técnica no siempre está disponible y requiere una interpretación especializada. Además que posee un costo económico considerable y posee potenciales efectos iatrogénicos por la radiación a la que se someten los niños. Entonces, ahí lo importante es que tengamos como objetivo que, sin perder la sensibilidad y detección del
del trauma, tengamos consideración si vamos a tomar o no este escáner y así evitar costos y riesgos necesarios para uno y para el paciente, obviamente, y para el hospital en que uno está ejerciendo. Igual tenemos la resonancia magnética que se ve limitada por su utilización y el tiempo requerido para exploración, además de los costes y la poca disponibilidad que pueden haber en los centros hospitalarios. Y es una ecografía cerebral, principalmente en los niños que obviamente que tienen fontanela craneal abierta, para posibilitar la exploración de este tipo. Y requiere un personal que sepa del tema. Vamos a observar al paciente con daño cerebral secundario de 4 o 6 horas y se estima que nunca el tiempo debe ser inferior a este. Cuando la observación esté indicada, el lactante, el tiempo ha de ser mínimo por 24 horas, tiene que estar en un ambiente tranquilo, los pacientes deben estar en posición semi-incorporada con la cabeza 30 grados sobre el plano horizontal y durante su instancia se deben realizar controles periódicos, ya sea de hemodinámica, neurológico repetido y el nivel de conciencia repetidamente con la escala de Glasgow. ¿Qué criterios de ingresos vamos a tener con los pacientes? Ya sea con pérdida de conocimiento breve, algún síntoma con cefalea o vómitos de moderada intensidad. Si el TC está normal y el niño mantiene estable, puede irse a su domicilio con norma de observación que vamos a hablar posteriormente. Si tiene focalidad neurológica, pérdida de conocimiento superior a 5 minutos, como hablaba anteriormente, que nos va a dar harto pronóstico ese antecedente, convulsión postraumática, fractura deprimida, signos de sospecha de fractura base de cráneo, mecanismo violento, y si tiene un GLACO 14 inferior con alguna de estas alteraciones coagulopatías congénitas adquiridas, y si practicamos un TC y en función de resultados vamos a ver si vamos a observar al niño o remitirlo a su domicilio. Ingresado a todos aquellos pacientes con etiologías de maltrato o lesiones de parte de su cuerpo o aparición de colecciones subdurales, y un Glasgow ya moderado a grave hay que ingresarlo para observación en cuidado intensivo. Bueno, ¿qué recomendaciones tenemos para enviar a un niño a su casa después de traumatismo craneoencefálico? Que tiene que haber el compromiso de que el niño tiene que ser vigilado por una persona responsable durante al menos 24 horas, por si hay algún problema, y acudir si tiene cefalea o comportamiento anormal respecto al niño, vómitos, movimientos normales, dificultades neurológicas que pueden presentar, alteraciones en las visiones o salida de líquido de sangre por la nariz y los oídos. Y se puede dejar dormir, pero debe despertar durante 2 o 4 horas para comprobar las reacciones que tiene y tratar el dolor de cabeza con paracetamol y ibuprofeno en la dosis que ya conocemos. Por último, las medidas terapéuticas del traumatismo. Tenemos que los fluidos electrolitos se recomiendan en un aporte que no sobrepasen el 60-70% del mantenimiento durante las primeras 24 horas. La antibioterapia empírica, solo en los niños con fractura basilar abierta. La analgesia, principalmente con paracetamol o AINES, ya que el dolor y la agitación aumenta la presión intracraneal. Anticonvulsivos no se recomiendan de forma sistemática y para el manejo de, si sospechamos de una hipertensión intracraneal, pueden ser sometidos a medidas especiales, asumiendo que su manejo corresponde a la UCI pediátrica y estando ahí muy cerca del servicio de neurocirugía infantil. Y la monitorización de la presión intracraneal está indicada en los pacientes con glauco menor a 8. En estos casos resulta fundamental mantener una presión de perfusión cerebral superior a 60 miligramos por mercurio. La bibliografía y eso es. Muchas gracias. Muy bien. Recién vi que el doctor puso COVID. Dejo la palabra abierta para hacer algunas preguntas, dudas, recomendaciones, aclaraciones, intervenciones. Yo le hago una pregunta, buenos días a todos, Bueno, y yo creo que eso tienen que puntualizarlo. ¿Qué pasa con los niños menores de 1 año? Se caen, tienen Glasgow de 15 puntos, se cayó de 60 centímetros de la cama, un vómito y
Usted le hace un escáner y está normal, ¿qué van a hacer? Es que él es, Y ese es el día a día de los pacientes. si es menor de 2 años, a traumatismo de alta gravedad, menor de 90 centímetros, teníamos que considerarlo como de alta energía. Ok. Entonces, hay que dejarlo mínimo, evaluar, tenerlo en observación por 24 horas, y ya si nos jugamos por mandarlo a la casa, que no creo que sea lo correspondiente, dejarle muy claro a los papás todas las cosas por las que tienen que reconsultar. Ok. Está bien, Cristian. Ese es el deber ser. Yo quería hacer igual algo que tenía anotado y no dije, que igual tenemos a considerar cuando no logramos una vía intravenosa o intraósea en 3 minutos, ya utilizar el midazolam bucal, tenemos igual midazolam intramuscular y el diazepam rectal como alternativas. Se hablaba igual en la literatura de aerosoles nasales, pero no sé qué tan disponible esté eso en Chile. Midazolam intranasal existe disponible en spray. Nosotros tenemos en el hospital. De consulta, tenía, doctor, Ajá. sobre la misma consulta que usted está haciendo, entonces, ¿cuál sería para nosotros, por ejemplo, la conducta más correcta? Un lactante menor se cayó de la cama, ¿lo hospitalizamos? tiene apagado el micrófono. Sí. Todo menor de 1 año con un trauma cráneoencefálico y de esa altura, como dice Cristian, debería ir hospitalizado y vigilancia. Ustedes, dependiendo de dónde estén, deberían realizarle un escáner, ¿ok? Y ver que no haya lesión intracraniana. Muchas veces nosotros y yo creo que la doctora Redondo también me puede decir de la mayoría de veces los niños puros se presentan es como irritables. Y cuando uno hace el escáner se consigue sorpresa de fracturas extensas y sin compromiso neurológico como tal. Entonces, por supuesto, estas fracturas hay que estarlas vigilando y vigilando el estado de conciencia del paciente. Hace unos cuantos años atrás, la Academia Americana de Pediatría, ellos hicieron unos estudios bastante grandes, una población bastante extensa, donde todo paciente con traumatismo cráneoencefálico menor de 2 años le hacían escáner a todos, sean traumatismos leves o severos. Y ellos lo que trataron de buscar era la forma de egresarlo lo más pronto posible. De hecho, si el escáner estaba normal y el paciente no tenía ningún daño, por supuesto lo daban de alta, como dice Cristian, o sea, hablando con la familia y poniéndole claro las señales, las banderas rojas, ¿ok? Si presenta vómito, si presenta alteración del estado de conciencia o movimientos anormales neurológicos, ¿ok? Entonces, pero ese estudio después se fue cayendo porque realmente a veces tenían complicaciones de enviar pacientes probablemente con conmoción cerebral y empezaban con vómito y tenían que regresar a los servicios de urgencia. Entonces yo creo que ustedes tienen que puntualizar qué pacientes son los que van a ingresar. Además, si ustedes sospechan un trauma craneoencefálico con alto impacto, debería mínimo, y la guía MinSal lo dice, debería ser valorado por un neurocirujano, un neurólogo, en su defecto. ¿Ok? Eso está establecido en la guía MinSal. ¿El maltrato sí o sí igual? ¿Perdón? ¿El maltrato sí o sí? No sé si tiene Mire, alguna experiencia. O qué todo contar. paciente maltratado es un ingreso obligatorio. O sea, ustedes no pueden mandar un maltratado para la casa, jamás. Ese paciente tiene que quedar hospitalizado y por supuesto con valoración por servicio social para inclusive ver cómo está el entorno social y por supuesto hacer la denuncia correspondiente si corresponde. No sé si Olga está de acuerdo y Silvia, pero todo paciente maltratado tiene que estar ingresado, hospitalizado. Ni siquiera dado de alta hasta que un juez no dictamine que realmente el paciente va a ir a un buen entorno social. Estoy de acuerdo con Gonzalo cuando se sospecha maltrato, y hemos tenido casos, digamos, no son tan infrecuentes. Hay que, o cuando son a veces, no es maltrato, a veces son cuidados inadecuados, o sea, en el fondo hay mucha despreocupación por los niños, uno está en la obligación de hacer la denuncia,
y esos niños se estudian con radiografía de huesos largos para ver si existe alguna fractura antigua. Se estudian con fondo de ojo para evaluar si hay hemorragias retinianas, ¿ya? Y ahí, digamos, está como bastante documentado, sobre todo en lactantes menores, qué sospechar cuando hay maltrato. Y eso, en el fondo, habitualmente cuando un paciente está hospitalizado, se va por la vía legal. En el fondo, la parte de apoyo judicial que tiene el hospital, más asistencia social, ¿ya? Se hace la denuncia respectiva, se investiga, y los jueces son los que al final deciden si el niño vuelve con su madre, o en qué situaciones se va con la mamá, no somos nosotros, ¿ya? O sea, en ese caso esos niños no se van de alta hasta que la situación judicial está clara, y en el fondo no hay todo un seguimiento para asegurar que el niño no vuelva. Porque hemos tenido casos de niños que han vuelto, ¿no es cierto, Gonzalo? ¿Te acuerdas o no? Hay una chiquitita que en el fondo inicialmente llegó no con diagnóstico de TEC, nadie dijo que se había caído, pero finalmente se demostraba una hemorragia, se demostró que había maltrato, y a la madre, que era como menor de edad, se la aisló de la niña y se quedó con la abuela materna más la pareja de la abuela materna. Y volvió a pasar exactamente lo mismo, que en el fondo le voy a dar la leche y la niña está morada, está convulsionando, y nunca le pasó nada. Y la segunda vez se demostró que había sido el padrastro, el que en el fondo había zamarreado al niño, una huevo chica. O sea, por segunda vez estuvo hospitalizada 2 veces, y la segunda vez llegó con harto daño. ¿Ya? Y ahí está, digamos, el Poder Judicial, que es el que evalúa los casos, y que en el fondo la investigación no fue tan bien realizada, yo creo, y eso hizo que la bebé siguiera sufriendo maltrato. Entonces hay que tener ojo con eso. Y lo otro, desde el punto de vista de hospitalario, bueno, nosotros en el Hospital de Talca tenemos la UCI, y tenemos neurocirujano 24/7, ¿ya? Igual que cirujano infantil. Y traumatólogo también hay en el hospital, en turno. Entonces no tenemos esa dificultad de la evaluación, ¿ya? La radiografía de cráneo antiguamente se la hacía a todos los niños que se caían, como para descartar una fractura grosera, porque uno no va a ver cosas pequeñas, y en cierto modo sí, dejar tranquilas a las mamás de que en el fondo la radiografía no mostraba fractura. Pero uno no podía descartar, porque si no tendríamos que hospitalizar a todos los niños que se caían de la cama. Muchos se caen a 30 centímetros, otros ya rectan, entonces como que se caen como lentamente. Entonces, y cuando los pisos son de tabla suena fuerte. Pero ahí está la evaluación clínica, neurológica, al lado, y cuando los pacientes son lejanos a los hospitales, es recomendable dejarlos hospitalizados 24 horas para observación, ¿ya? Y digamos, vigilarlo, porque en el fondo si tiene poco acceso o mal acceso al hospital, si el niño se complica puede haber una tardanza. O sea, uno tiene que evaluar también el aspecto social, el aspecto del lugar donde las personas viven, sobre todo las personas que viven en el campo, digamos. Hoy en día la gente tiene vehículos con mayor facilidad para poder aproximarse a los hospitales, pero si no está el recurso, es mejor asegurar, digamos, que el niño tenga acceso oportuno y rápido a la evaluación médica si lo requiere. El escáner, desde que hay escáner, digamos, todos los días y 24 horas, que no eran los tiempos antiguos que uno tenía que basarse más clínicamente. De hecho, yo no conocí el escáner en mis tiempos de estudiante. Ayuda mucho a determinar si hay lesiones, pero lo que uno ve, sobre todo cuando ha habido compromiso con ciencia inicial, es que, y hay estas fracturas lineales, que en el fondo que no hay hundimiento,
y que no se ve ningún hematoma asociado, digamos, a la fractura, es la observación, y en esos casos repetimos escáner, sobre todo los niños chicos, solo si hay clínica. O sea, no de rutina para ver a las 24 horas cómo está el escáner, a menos que el neurocirujano lo haya dejado indicado. ¿Ya? Generalmente se controlan cuando hay hematoma, pero no cuando el escáner muestra fractura y no muestra otro tipo de lesión a nivel de parenque. ¿Ya? Lo que yo iba a preguntarle a Cristian, tú presentaste, ¿tú Sí. averiguaste cuáles eran los medicamentos disponibles en los hospitales habitualmente hoy en día para tratar los estatus? ¿Qué es lo que tienen disponible ustedes que tú sepas, No lo digamos? averigüé. Ya. ¿Y alguien sabe qué es lo Sí, que es hubiese sido muy disponible? bueno que lo hubiese hecho porque, por ejemplo, en los estudios se habla harto de fosfenitoína. Yo al menos había escuchado hablar de la fenitoína nomás, pero el del profármaco, que es la fosfenitoína, no sé si está disponible acá en Chile, al menos en los hospitales. Sí. Hay que tener Por cuidado eso, cuando sí, uno... Claro. esa parte me falta. ¿Leíste la guía de epilepsia que hay? No, no, porque ahí en el fondo No, están los fármacos que son más utilizados y son utilizados en crisis sí, y en estatus. Porque en el fondo, nosotros no tenemos ese metabolito de la fenitoína, tenemos fenitoína, tenemos sí, fenobarbital, hay midazolam, lorazepam y diazepam. Antiguamente era solo sí. diazepam. Voy a cortar un segundo, están llamando. Ah, Me están tocando el timbre. Tengo que salir a abrir, a ver quién está. dale, Silvia. Yo hice una pregunta en el chat, no sé si alguien es tan gentil y me la responde. La pregunta es, ¿cuáles son los signos clínicos de, me imagino, de fractura, tanto de fosa anterior, media y posterior, y qué ubicación anatómica se compromete? Esa es la pregunta que manda el doctor Gutiérrez. Signos clínicos de fractura de fosa anterior, media y posterior, y qué ubicación anatómica se Es compromete. importante, perdón, eso es importante que lo sepan porque si saben semiología clínica del trauma craneoencefálico pueden orientar muchas cosas, ¿ok? Sin tener un escáner. Pueden probablemente Ya. tener la suspicacia de que realmente hay una fractura de fosa anterior, media o posterior. Y eso, si ustedes eso lo mentalizan, no se les pasa nada. Y eso es, eh, eso era una de las cosas que ustedes tienen que aprender. Ahora, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Silvia. Cristian, tienes que, yo realmente... hay que tener mucho cuidado con los fármacos que se utilizan. De hecho, tú nombraste en el caso del estatus epiléptico em, el caso del valproato. em, y muchas veces, de hecho, la actualización, una de las últimas actualizaciones creo que es la del 2017, creo que yo estuve en una de estatus epiléptico y nombraban que si el paciente era un convulsionador crónico, o sea que tenía un daño neurológico y que si vamos a suponer recibía levetiracetam, uno debería comenzar con benzodiazepina y si persiste la convulsión debería impregnarlo con levetiracetam. Nosotros en el hospital tenemos no sé cuántos años pidiendo levetiracetam y yo todavía no lo he visto. Entonces, son cosas que son importantes que uno tiene que saber con qué cuenta donde ustedes van a ir a trabajar. No en todas partes el lorazepam hay, porque el lorazepam es mucho más costoso que el diazepam, pero diazepam van a conseguir en todas partes, ¿verdad, Silvia? En todas partes, en todas partes. Sí, de Y, acuerdo contigo. Pero hoy en día ya tenemos lorazepam establecido, digamos, para los pacientes con estatus, no para las convulsiones febriles. De inicio uno podría, digamos, partir con lorazepam. Igual midazolam, que tampoco antes no había tanta disponibilidad, siempre frecuente, siempre, digamos, hay disponible, pero por la acción corta es preferible ponerlo en las bombas de infusión continua.
Y ahí es donde viene la parte más importante en relación a qué van a hacer ustedes con el paciente, si están en un servicio de urgencia, en un hospital, digamos, como el de Curicó, el de Linares, que son hospitales que tienen más infraestructura y son más grandes, o sea, pensando en el Hospital Futuro de Curicó, ¿qué van a hacer con ese paciente? Porque en el fondo, si hay un estatus convulsivo de indicación inicial de ese paciente con respecto a si lo van a mandar a domicilio, lo van a hospitalizar y dónde. ¿Cuál sería, Cristian? Porque si tú recibes un O paciente sea, en primero estatus tendría convulsivo, que, logras yugular el estatus, ¿qué haces con el paciente una vez que el paciente deja de convulsionar? o sea, primero tendría que, obviamente, saber cómo fue toda la historia, cómo fue el cuadro que tuvo el paciente, considerar igual si tiene antecedentes previos de estatus o de epilepsia, ver si el cuadro fue simple o complejo, eh, cuánto tiempo duró, si, por ejemplo, la recurrencia mayor si es un cuadro ya más focal que generalizado. Y yo creo que dependiendo de eso, tomaría mi decisión, porque ya si es un cuadro más refractario y tuve que llegar, por ejemplo, a una bomba de infusión en un hospital de alta complejidad, ya yo creo que el paciente iría a una UCI para estudiarlo, cuál fue la causa principal de etiológica del estatus epiléptico. Así que, pero en general, yo dejaría hospitalizado al paciente, porque una vez que esté estable, tenemos que identificar la etiología del cuadro y saber si tiene alguna patología subyacente, una vez ya que hayamos descartado que igual puede tener hipertensión endocrinana, o alguna de las fallas sistémicas que hablé en la presentación. Entonces, dependiendo del estado del paciente, voy a tomar mi decisión, pero en general yo dejaría hospitalizado al paciente, ya sea si fuera simple o complejo, para hacer un estudio más acabado del cuadro subyacente que generó el estatus epiléptico al paciente. Saber, por ejemplo, si es el primer cuadro, o si es la primera manifestación de la epilepsia posterior, o si tiene alguna patología cerebral que haya desencadenado el cuadro, por ejemplo, alguna malformación, alguna infección del sistema nervioso. ¿Y a dónde No lo sé dejarías si hospitalizado? ¿En qué lugar? el- ya si un cuadro más grave, yo creo que en UCI con las bombas de infusión continua ya sí es más refractario. Si es un cuadro más complejo, ya que dura menos de 30 minutos, al menos en una unidad intermedia de cuidado. Así lo veo yo al menos. Ya, Pero eso es lo que supongo, no tengo la ya, respuesta exacta. ya. A ver, cuando tú recibes un paciente convulsionando, ¿ya? En general uno no va a ver un estatus desde el inicio, ¿sí? Porque el paciente empezó a convulsionar en su casa y fue trasladado, y hay un tiempo desde el traslado que habitualmente nunca es inferior a 5 minutos, ¿ya? La definición, digamos, en la práctica del estatus convulsivo habla que, o sea, cuando una convulsión dura más de 5 minutos, ya es estatus, porque no va a esperar a que pasen 30 minutos desde el punto de vista técnico para decir es un estatus, ¿ya? Porque si esperas los 30 minutos, el paciente va a quedar con un daño probablemente, si no intervienes como corresponde, ¿sí? Sí. En general, todos esos pacientes, por la convulsión prolongada, y porque además no sabemos, como tú bien dijiste, hay una fase que puede ser posterior a que tú logras controlar la crisis convulsiva evidente, en que puede haber un estatus epiléptico no convulsivo. Y eso no lo vas a ver a simple vista, porque ahí requieres Clínicamente. hacer un electroencefalograma para saber si el paciente sigue con actividad. ¿Ya? Entonces, en general, el paciente con estatus convulsivo, en los que tuviste la primera línea
las dosis correspondientes de lorazepam, diazepam, el midazolam nunca lo van a poner en bomba de infusión continua en un servicio de urgencia. Requiere igual monitorización. Hay que tener cuidado con la sedación profunda, por lo tanto, no pueden administrar midazolam en bomba de infusión continua en un servicio de urgencia. Porque hay un riesgo. ¿Ya? Sí. Por lo tanto, ustedes pasan las dosis de benzodiazepina, hacen la carga habitualmente con fenitoína, no revierten, pueden, o sea, en ese momento ya ha pasado un tiempo y en el fondo ese paciente ya tendría que tener su cupo listo en una unidad de cuidado intensivo para manejarlo con bomba. ¿Sí? O sea, en general los pacientes con estatus ingresan a unidades de intermedio, si el paciente ya está estable, o si sigue, digamos, en actividad eléctrica o convulsionando, digamos, a una unidad de cuidados intensivos. ¿Ya? Y eventualmente, si existiera levetiracetam para uso endovenoso, que nosotros sí hemos tenido anecdóticamente, Gonzalo, pero fue cuando la Paulina lo conseguía para sus pacientes, tenemos que en el fondo ya prepararlo, o sea, no puede ese paciente dejar una sala de cuidados básicos porque no va a tener la monitorización adecuada, ya que necesita ese paciente, mientras no se asegure que el paciente no está convulsionando. ¿Ya? Ya. O sea, es mi opinión, no sé si Gonzalo está de acuerdo conmigo. Sí, de acuerdo, Silvia. Totalmente de acuerdo. No todo lo que convulsione es movimientos tónico-clónicos. Que eso, ojalá y todos fueran así, pero hay movimientos, hay con estatus epiléptico, eléctricos, y si el paciente dan manifestaciones, muchas veces, a veces puro con taquicardia y desaturación. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo hice una pregunta, nadie me la ha contestado. Sí, yo la voy a volver a repetir. ¿Cuáles son los signos clínicos de fractura de fosa anterior, media y posterior y qué ubicación anatómica se compromete? Si Los no, signos, tenemos principalmente el ojo de mapache y a ver, pero, Cristian, el- bien diga. bien ordenadito y así Es que como... no tengo como la respuesta completa, No, pero por pero, ejemplo, ya, de fosa pero para ir anterior, sacándola. de fosa media y posterior. De fosa anterior, los ojos de mapache pueden fosa anterior y la fosa media. Y de la media igual tenemos el signo de Battle. Y de posterior no sé. Eso leí, me acuerdo, pero De fosa posterior yo recuerdo el hematoma retroauricular y posible otorraquia. ahí yo sí mando, mira. Ok. De fosa anterior, entonces, ustedes dicen el signo de mapache o los hematomas retroauricular. Yo, de retro periorbitario. Les hago una pregunta. ¿Es unilateral o bilateral? Y eso es importante que ustedes lo sepan. Los ojos de mapache. Sí. En fractura de fosa anterior. Y otro signo, ¿cuál es otro signo importante que también pudiera orientarlos a que tiene una fractura de fosa anterior? Otro signo podría ser salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Natalia, ¿cómo se llama eso, Natalia? Rinorraquia. Hemorragia, exactamente. Eso es un signo de fosa anterior. Estaría afectado el etmoides. Ajá, ¿y cuál es lo que mayormente se fractura en la fosa anterior? El etmoides.
La lámina, doctor, La lámina creo activosa, ¿no? lámina activosa y también podía ser el techo orbitario, porque son estructuras más delgaditas. Ajá, entonces tú que tocaste la lámina cribosa, los hematomas o los signos de mapache, ¿es unilateral o bilateral, Victoria? Es que la Jocelyn ya lo contestó por chat, pero concuerdo con ella en que es bilateral. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está Jocelyn? No puede hablar. ¿Por qué bilateral entonces? Y eso quiero que me lo digan. ¿Por qué no es unilateral, mejor dicho? Y tiene una razón de ser. Juancito, ¿qué dice Juancito? Ah, Juan, por qué no es unilateral el signo de mapache? Y tiene que ver con lo que dijo Jocelyn, que es la fractura de la lámina cribosa. ¿Por qué? ¿Qué explicación le dan ustedes a eso? Desde el punto de vista clínico. ¿Cuántas láminas cribosas hay? ¿Ah? Oye, yo tuve la oportunidad de conocer la lámina cribosa, po, ¿ya? En primer año de medicina, Mm, una real. Cuando hice anatomía, ajá. eh, era como prácticamente un trofeo que tenía el profesor y la tenía así como muy guardada detrás de una estante de vidrio Ujú. de doble protección porque era una joyita tener eso guardado, ¿ya? La lámina cribosa, ¿ya? Muy frágil se veía también, ¿ya? Y eso es Y una de las cosas mm, que yo quiero que aprendan y se lleven eso en la cabeza. El signo de mapache no puede ser unilateral, tiene que ser bilateral porque existe una sola lámina cribosa, no son dos. exacto, exacto, Entonces siempre va a ser bilateral, muchachos. sí, Y eso es algo que ustedes clínicamente pueden verlo. En la sí. fosa media, ¿qué es lo que más qué es lo que más se fractura en el trauma cráneoencefálico de la fosa media? Y no es como ustedes a veces dicen que el peñasco es lo más duro que hay. La fractura con mayor frecuencia que pasa es el tegmen timpani. Y el tegmen timpani, por eso es que se produce el hemotímpano, porque es una estructura que es así, nomás los huesos del cráneo se mueven, lo que hace es esto, y por supuesto entra la sangre, y por eso es el hemotímpano. Y eso es una fractura de fosa media. Josué tiene razón, el debate es de fosa media y algunos, eso estaba en discusión si era de fosa media o era fosa posterior, pero tienen que tener cuidado. Y en la fosa posterior, si ustedes llegan a realizar una rayos X, si por casualidad que eso es con lo que cuentan y no pueden derivar el paciente, ustedes busquen de una vez el agujero occipital, porque el agujero occipital es el que con mayor frecuencia se fractura en la fosa posterior. Y las fracturas de fosa posterior hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el continente es más grande que el contenido. Entonces, para poder que un hematoma nos haga clínica aquí, tiene que crecer muchísimo. Y eso pueden pasar muchísimas horas, hasta días, para que haga manifestación. Por eso es que los traumatismos de fosas posteriores hay que vigilarlos con mucho más detenimiento. ¿Okay? Bueno, esa es mi experiencia con respecto a la parte clínica de los traumas cráneoencefálicos. ¿Okay? Doctor, una consulta. Cuando tenemos una sospecha de una fractura base del cráneo, hasta que la descartemos, está totalmente contraindicado, tengo entendido, por ejemplo, instalar una sonda nasogástrica, ¿cierto? Depende, o sea, depende si el paciente está en ventilación mecánica y eso, y tiene múltiples fracturas faciales, no deberías colocar ninguna sonda
nasal porque el riesgo de que se vaya a nivel cerebral es alto, ¿ok? Pero si no, o sea, si no hay nada anterior, no debería haber contraindicación como tal. Igual que con los traumas de pelvis para colocar sonda vesical o catéter urinario, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Ok. Gracias, doctor. Ok. Por favor, el manejo de los traumatismos cráneoencefálicos, no colocar ni corticoides ni diuréticos, ¿ok? Eso no se utiliza. Ni corticoides ni diuréticos. Paciente normovolémico, ¿ok? Si ustedes van a derivar a esos pacientes, utilicen soluciones fisiológicas, ¿ok? Porque, ¿por qué no utilizar glucosadas? Hablando de todo, es una gran pregunta también. ¿Por qué no utilizar soluciones glucosadas en los traumas cráneoencefálicos? No sé si me estoy extendiendo, Olga. No, está bien porque este es un tema, son temas fundamentales y ellos les va a tocar, si son generales de zona, recibir pacientes producto de accidentes automovilísticos o un niño atropellado con compromiso de cráneo o un niño que se cae o un niño que lo golpean, ¿ya? Entonces yo creo que es un tema que hay que aclararlo y esta es la oportunidad de hacerlo, digamos. ¿Cuál era la pregunta todo esto? Ah, ¿por qué no se usa suero glucosado en un traumatismo encefalocraniano? Por lo menos en pediatría. Si alguien sabe la respuesta, tanto de los internos de sexto como de alguno que esté conectado de séptimo. Eh, bueno, me surge a mí una hipótesis en base a lo que presenté yo. Recordar que la glucosa es muy osmolar, entonces quizás puede hacer que disminuya o genere un arrastre dentro de la célula y una deshidratación de las neuronas, por lo tal. Exacto, ese es por ahí. Jocelyn había escrito Jocelyn. que no había, está sin audio, pero había respondido la Sí, me acaba de aparecer, hiperosmolaridad no concordamos sería un por lo que... edema cerebral. Sí, realmente es por la osmolaridad. Acuérdense que si ustedes tienen un trauma craneoencefálico y hacen cambios bruscos en la osmolaridad, pueden agravar el edema cerebral. Y eso es una de las cosas que ustedes tienen que estar pendientes, ¿ok? Y aparte de eso, la descarga de catecolamina es alta y por lo general el paciente está hiperglicémico. Y eso es signo de mal pronóstico, ¿ok? En el trauma craneoencefálico. No sé, Olga, si tienes alguna pregunta. No sé, me estoy acordando que el doctor Gutiérrez y yo nos conocimos malamente por el traslado de una paciente que yo hice para allá. ¿Te acuerdas, Gonzalo? Que era una paciente que la habían atropellado y tenía un traumatismo encefalocraniano, Sí. que no era tan grave al parecer inicialmente, pero que hubo toda una discusión ahí con el neurocirujano, cuyo nombre no recuerdo, ni tampoco, aunque lo recordaría, lo voy a dar, por el suero hipertónico, ¿ya? Sí. Por el suero hipertónico. Y aprovecho de preguntarte eso, ¿qué pasa con el suero hipertónico? ¿Por qué se indica? ¿Qué suero hipertónico es? ¿Para qué se indica? Eso. Sí, en la actualidad, el manejo de edema cerebral de hace unos cuantos años para acá, yo diría como unos 10 años para acá, ha ido cambiando las terapias del manejo en cuanto al manejo de edema cerebral. Antes, de hecho, hubo un boom de corticoides, después se demostró que más bien aumentaba la mortalidad, el uso de diuréticos, ¿ok? También realmente más bien deshidrataba al paciente. Después llegó el boom también del manitol, ¿ok? Todo el mundo empezó a utilizar manitol, que era un diurético osmolar, y lo que hacía era que deshidrataba la célula de forma severa, entonces producía muchas complicaciones. Y en los últimos tiempos, hace unos
aproximadamente unos 10 años para acá se está utilizando soluciones hipertónicas entre el 3, el 5 y el 7%. Son los tres tenores que se utilizan. ¿Okay? Más experiencia se tiene al 3%, donde ustedes van a tener una, lo que se busca es mantener una osmolaridad estable con una hipernatremia que va a estar uno siempre busca entre 150 y 160 máximo, ¿ok? Para dar para que el edema cerebral no aumente. Es lo que normalmente uno trata de hacer con las soluciones hipertónicas, ¿ok? Y por supuesto tener siempre estos pacientes, por supuesto tienen que tener monitoreo de glucosa y electrolitos. Siempre, siempre. Pero eso es lo que normalmente se mantiene con soluciones hipertónicas. En su defecto, solución fisiológica. Por eso es que no se deben utilizar soluciones glucosadas, porque agravaría más el edema cerebral. Y ahí viene la siguiente pregunta que quiero hacer a usted, y es que en un traumatismo encefalocraniano yo sé que existen varios grados, no es lo mismo que un niño se caiga de la... Pero voy a poner un ejemplo clásico que te puede llegar ya, porque es bueno ponerse en escenarios clínicos que sean reales y graves, digamos. Un niño, por ejemplo, producto de un accidente automovilístico, que no iba en su silla, ya, que es muy frecuente, ¿no es cierto?, que uno vea niños que van atrás, incluso adelante también, en los brazos de una persona mayor, ¿ya? Y que hay un choque, ¿ya? Y el impacto y el niño se golpeó contra el vidrio o incluso salió como proyectil, ¿no es cierto?, fuera del auto y no solamente está politraumatizado, sino que además tiene un compromiso, un TEC severo, digamos, ¿ya? La pregunta es, y en relación al uso de estos sueros hipertónicos, ¿ya? ¿Cuántos promedios se demora, promedio, no en todos los niños igual, en instalarse el edema cerebral? Que la Dependiendo, condición, es que la condición que queremos inicialmente, la más temida, la que más queremos nosotros, sí, o sea, que no se produzca. y dependiendo del edema, del trauma cráneoencefálico, si es un trauma cráneoencefálico severo, se puede producir de forma prácticamente inmediata. Y eso es una de las cosas que por lo general los pacientes a veces con accidentes de tránsito fallecen de manera prácticamente instantánea, porque bloquea de una vez las funciones vitales como la función cardiorrespiratoria, que es una de las principales causas. Ahora, dependiendo si es moderado, en horas puede producirse el edema cerebral si no se hacen terapias adecuadas, ¿ok? Mientras, por supuesto, ahí tiene que ver mucho la tasa metabólica, el consumo de oxígeno a nivel cerebral y además de eso la perfusión cerebral. Si ustedes en estos traumas y en los pacientes con politrauma, si está comprometida la presión arterial, acuérdense que la presión arterial media juega un papel y un rol muy importante en la presión de perfusión cerebral. Por eso es que cuando hay trauma craneoencefálico y si ustedes no corrigen la presión arterial, muchas veces el paciente se compromete cada vez mucho más. ¿Por qué? Porque el paciente trata de hacer hipertensión obligatoria para tratar de mantener la presión de perfusión cerebral. Y eso es una de las causas que, por supuesto, agrava más el edema cerebral. No sé si te quedó, si te respondí la pregunta, Olga. Yo tenía entendido que como en general, eh, la, la rapidez con la cual se debe intervenir a un niño es porque el edema cerebral, yo sé que hay distintas intensidades dependiendo mucho del mecanismo de producción del trauma, ¿ya? Es promedio 4 horas aproximadamente, Sí, eso ¿ya? es.
claro, o sea, hay niños que van a hacer edema cerebral muy rápidamente y hay otros que lo van a hacer más lentamente, ¿ya? Pero promedio son 4 horas. ¿Y por qué digo esto? O a lo mejor ha cambiado, ¿ya? ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes van a hacer EDF, por ejemplo, y les llega un niño con compromiso de conciencia producto de un trauma encefálico, ¿ya? Sea la causa que sea, ¿ya? Ustedes tienen un tiempo de horas para trasladar a ese niño y no quedarse con él, ¿ya? Para trasladarlo oportunamente, ¿ya? Porque yo tengo una experiencia personal. Yo una vez estaba en la casa hace como unos 10 años atrás, me llama un amigo y me dice, oye, mi hijo lo atropellaron, tiene un TEC severo, no estaba con un poco de compromiso de conciencia y me dijo, y tengo la duda si trasladarlo a Santiago, porque yo puedo trasladarlo a Santiago, me dijo, tengo los recursos para pedir una ambulancia y generar todo el mecanismo. Olga, no te escuchamos. Mucho tiempo No te escuchamos en... nada, Olga, de lo que ¿Ah? dijiste. Se te cortó como lo que dijiste. Sí, se cortó. Que lo que estoy diciendo de lo del edema cerebral, porque tengo un conocido hace años atrás que me llamó que su hijo lo atropellaron, ¿ya? Y él podía trasladar a su hijo a Santiago y me preguntaba si lo llevaba a Santiago o lo trasladaban a Talca, a la UCI de Talca. Y yo le dije que era muy importante trasladarlo lo más rápidamente posible a Talca, porque si no se podía producir el edema cerebral en trasladarlo a Santiago. Se ocupaba mucho más tiempo en irlo a Santiago a llevarlo a Talca. Eso. No sé si lo de las 4 horas todavía es así o Es promedio, Olga, es es promedio. un promedio, claro, un promedio. Yo creo que en relación a lo que dice Olga es súper importante el tener claro, los papás, sobre todo los que son ISAPRE, consideran que siempre va a ser mejor la posibilidad de irse a Santiago y creen que en el fondo es tomar el auto y llevar a su niño a Santiago. Pero esas horas de traslado significan tiempo que no se puede, digamos, no postergar lo que hay que hacer con un niño en esas condiciones y hacer un traslado que va a ser inseguro. Es mejor, digamos, que ingrese a la UCI regional, que está más cerca, y que posteriormente, una vez que esté estable y que no hayan riesgos, el niño sea trasladado a Santiago en una ambulancia que vaya con los estándares de un traslado seguro. Y eso es importante recalcárselo a los papás. A mí me preguntan mucho, y bueno, y el hospital de Talca, es que el hospital de Talca, y que en la urgencia hay mucha gente, o sea, un paciente que viene grave, tiene prioridad. Hoy en día se trabaja con priorización en la atención, por lo tanto no hay esa espera que cuando las urgencias son reales, los padres temen que en el fondo van a estar esperando muchas horas para que el niño sea visto, y eso es absolutamente falso. Y eso hay que empezar como a eliminar lo que existe como mito o como creencia en relación, digamos, a un hospital público. Lo mismo para los quemados. Así es. Así es. La gente, la verdad es que no, por desconocimiento, no toma conciencia de que trasladar a un niño en un auto no es un traslado. Los traslados tienen que ser medicalizados, ¿ya? Y si los padres llegasen a insistir en una situación así, ustedes tienen también em, eh, ¿cómo se llama? Elementos legales como para poder digamos, intervenir, digamos. Siempre hay un fiscal de turno, ya, o carabineros de turno, pero siempre hay fiscales de turno de llamada para proteger a ese niño, ¿ya? Porque además los padres, como no tienen conciencia y ven al niño bien, ¿ya? Y no saben que se puede estar instalando un edema cerebral por mucho que uno se lo explique, ¿ya? Los padres
van a ir a la casa, van a preparar un bolso, ¿ya? Hasta van a comer, y de ahí se van a llevar el niño a otra parte, ¿ya? Y eso yo lo he vivido, ¿ya? Lo he visto, ¿ah? Lamentablemente. En relación a eso, estoy totalmente de acuerdo con Olga. Hoy en día, el que un padre firme una ficha, yo me lo quiero llevar, así que yo le firmo, no tiene ningún respaldo legal si el niño tiene un compromiso mayor y se muere, digamos, en esas condiciones en un traslado. Por lo tanto, cuando uno sabe que necesariamente el niño tiene que estar ingresado en el lugar apropiado, en una UCI, en este caso, por este tipo, digamos, de evento, uno tiene que ampararse en lo que es la ley. Y eso significa establecer una medida de protección para el menor, porque los padres después van a alegar desconocimiento, ¿ya? Y ustedes no van a tener la firma en una ficha, en un lugar de, digamos, aunque sea un servicio de urgencia, no tiene ningún valor legal, ¿ya? O sea, y hoy en día la medicina está tan judicializada que hay que tener cuidado con eso y con lo que los padres finalmente leyeron de lo que uno les explicó. Así que siempre ampararse en los casos en que ustedes consideren que el paciente no se puede ir a su casa. No, sí, Y claro, ampararse en la súper ley. bien, sí. Y al final, si el niño, por ejemplo, fallece, el que tiene la culpa va a ser el médico que lo vio la primera vez, o el equipo médico, ¿ya? Ya siempre la responsabilidad y el problema legal se lo va a tener eh, eh, se lo van a responsabilizar al médico que lo indicó. Y en ese sentido ustedes tienen que ser bastante eh, elocuentes y firmes y no dar ninguna posibilidad de que el niño se vaya y eso para muchas patologías, ¿ah? Que ustedes quieran trasladar, que ustedes digan, este niño lo tengo que trasladar, cualquier patología, ¿ya? Cualquier patología, ¿ya? Los traslados tienen que ser medicalizados, ¿ya? Controlados. Y si ustedes quieren trasladar a un niño por ningún motivo, el traslado tiene que ser en el auto de los padres, ¿ya? Porque ahí pueden suceder muchísimas cosas, ¿ya? Distinto es que si el padre dicen, sabe que lo vamos a hospitalizar porque el niño tiene, no sé, es que en realidad cualquier hospitalización y que los padres se lo quieran llevar a otro lado, eso les va a pasar, hay que ser muy juiciosos con eso, ¿ya? Eso. Y agregar que los traslados en estos pacientes, digamos, que tienen condiciones o riesgos de gravedad, de mayor gravedad, siempre el paciente tiene que estar estable e ir con todas las medidas de soporte necesarias, ¿ya? Antiguamente era bastante frecuente, sobre todo de los hospitales de la región que son tipo 3 o 4, que al paciente lo mandaban en una ambulancia con el camillero, el chofer, la mamá atrás con la guagua dentro de una cuna, y, y nada, o sea, las mamás eran capaces de alimentar a un lactante que tenía que estar en Era régimen. lo mismo que trasladarlo en un auto en el fondo. Exactamente. Entonces, eso hoy en día ustedes también tienen que tenerlo claro, digamos, en cómo trasladar en condiciones seguras a un paciente y partiendo en estos casos por el régimen cero, ¿ya? Por la vía venosa y por un traslado, como les digo yo, seguro y en este caso obviamente medicalizado, porque si el paciente tiene algún conflicto en el traslado, aunque parezca muy corto el traslado, eh, cualquier eventualidad que ocurra en el traslado va a ser responsabilidad también de cómo lo trasladaron. Sí, así es. Bueno, yo creo que estamos cerca de la hora de terminar. No sé qué hora es, la verdad. Las 12, casi. Ya, es hora de terminar. El lunes entonces tenemos en la mañana Plasma y síndrome bronquial obstructiva. sí, y en la tarde de tópicos de neurología que la compañera estaba preguntando por interno ayer sobre cuáles son los tópicos que hay que abordar. Así que voy a revisar eso ya para mandar. ¿Quién fue la que me preguntó?
La Natalia. La Danitza. Danitza, te voy a contestar durante el día, ¿ya? Porque tengo que revisar otras presentaciones antes. Pero va, en todo caso, es cefalea, ¿ya? Va desarrollo psicomotor, banderas rojas, hitos del desarrollo psicomotor y un par de temas más, ¿ya? Por ahí va. ¿Trastorno del espectro autista, no? Mira, el trastorno del espectro autista o los TGD no iban, pero sería interesante que lo tocara fundamentalmente, no como desarrollo de tema en sí, porque si no se extendería mucho el seminario, pero sí algunos índices que te hagan pensar que el niño va para un trastorno o sea, un trastorno de espectro autista, ya que está tan de moda, digamos, estos diagnósticos, sobre todo el autismo, ¿no es cierto? El TGD y todo eso. Igual que epilepsia, tampoco sabía si tengo que agregarlo. O... Sí, también va epilepsia. Ya. Sí, epilepsia también va. Así que es un seminario más o menos de varios tópicos un poquito extenso. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Cuídense, muchachos. Feliz fin de semana. Descansen. Okay. Que estén muy bien todos. Chao. Muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego, muchas gracias. Buen que fin de estén muy semana a bien. todos. Chao. Hasta luego. Fin de semana, Que estén bien. Chao. Ujú.